Muy buenos días a todos, chicos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a trabajar con fórmulas y secuencias y donde vamos a aprovechar los primeros minutos para terminar de resolver el ejercicio que había quedado de tarea, ¿ya? Quiero que ustedes sepan que cuando uno trabaja en Excel existen diferentes maneras de poder llegar a la solución de un problema. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, por ejemplo, cuando reciban la pauta de primer control, van a ver una fórmula. Puede ser que la fórmula que aparezca escrita ahí no sea necesariamente la misma fórmula que tengan ustedes, ¿ya? Porque todos podemos pensar distinto, pero a pesar de eso, si llegamos a los mismos resultados y tenemos una fórmula que permite explicar, que permite justificar los resultados, entonces no va a haber ningún problema. Les voy a dar un ejemplo, así muy sencillo para que ustedes entiendan bien este punto y para que no se pasen el rollo de que, por ejemplo, si ven algo, si el desarrollo que ustedes presentan es distinto del que sale en la pauta, quiere decir que lo que ustedes hicieron esté mal, ¿ya? O sea, existen diferentes maneras de poder llegar a los mismos resultados. Y lo que dice aquí, profe, Camilo Ramos no se puede conectar a la clase, así que le mandó un correo. Gracias, Aaron. El correo todavía no lo he revisado, así que en cuanto termine la clase, yo creo que después de almuerzo, ahí lo reviso con calma. Pero gracias de todas maneras por avisar. Les voy a colocar acá un ejemplo sencillo para dar a entender bien lo que yo les quiero decir. Yo, por ejemplo, en este momento les voy a crear aquí una nueva acá. Imagínense que ya tenemos acá una pequeña pizarra para que trabajemos. Supongamos que ustedes tuvieran que resolver el siguiente problema. Esto es para darle un ejemplo así como bien burdo para que se entienda bien la idea. Supongamos que tenemos un enunciado que nos dice que sume, por ejemplo, los números que están en las celdas A1 y A2. Supongamos que ustedes tuvieran que desarrollar ese ejercicio en el control. ¿Ya? ¿Qué fórmula escribirían ustedes para desarrollar el problema? Si le dijeran sume los elementos que están en las celdas A1 y A2, ¿cuál sería la fórmula que ustedes propondrían? Por ejemplo, Hernán, ¿qué es lo que nos dice? Aquí Hernán nos dice, ponemos el signo igual, y después del signo igual nos dice, pongámosle A1 más A2. ¿Qué les parece a ustedes esa fórmula? ¿Está bien, no? Con esa fórmula yo consigo encontrar el resultado. Si yo les pongo igual a 1 más a 2, con esa fórmula yo consigo encontrar el resultado de la suma entre A1 y A2. Sí, profe. Se puede, ¿cierto? No hay ningún problema. O sea, podríamos decir que esta es la opción 1. Pero también nosotros podríamos plantear, ¿por qué no?, otra alternativa. O sea, imagínense que en vez de poner eso, yo pusiera igual suma y entre paréntesis yo fuera y colocara esto, A1, 2 puntos, A2. ¿Qué significan los 2 puntos, chicos? Así como para repasar. Es como delimita el rango, ¿no? Delimita el rango. O sea, aquí nos dice, amigo mío, quiero que la suma comience en la celda A1 y quiero que finalice o que llegue hasta la celda 2. O sea, todos los números que estén comprendidos entre A1 y A2 son los que yo quiero mostrar. Recuerden que los 2 puntos, a ver si me alcanzo a llegar con el lápiz, sí, significa hasta.
O sea, esto es la opción 2. También lo podríamos plantear, por ejemplo, una tercera solución. ¿Por qué no decirlo? Podríamos escribir, por ejemplo, suma, que yo escriba suma, abro paréntesis, aquí yo escriba, por ejemplo, el número A1, que después yo ocupe, por ejemplo, el delimitador, le pongo aquí ponte coma, y después pusiera yo A2, y después yo cerrara el paréntesis. Ya. Con esa fórmula, ¿qué diferencia ven ustedes? Aquí le vamos a colocar entre paréntesis, opción 3. Ya. ¿Qué diferencia ven ustedes, chicos, entre la opción 2 y la opción 3? Ninguna, es como, según yo, depende como del computador. Si es punto, dos puntos o punto y coma. ¿O no? Aquí es muy importante hacer esa consideración previo al control, ya para que esto no los pille desprevenidos. Los dos puntos los dos puntos en Excel significa siempre la palabra hasta. ¿Ya? Los dos puntos significa hasta, o sea, empiecen a 1 y terminen a 2. El punto y coma es lo que me permite a mí delimitar los argumentos. O sea, aquí en la suma, este vendría a ser el argumento que el Excel le llama el número 1 y este vendría a ser el número 2. ¿Qué es lo que dice Matías? Nos dice que el punto y coma depende del computador, porque en algunos computadores, en la mayoría, ustedes van a tener que poner el punto y coma para separar un argumento de otro. ¿Ok? O bien, en otros computadores van a tener que poner el símbolo de la coma. Sea cual sea el caso, ustedes les va a servir para separar el primer número del segundo número. En cambio, en la opción número 2, se considera que el rango A1, 2 puntos, A2, pasa a ser ese argumento que se llama número 1. ¿Ya? Aquí los números los estoy especificando para el primer argumento y aquí lo estoy separando para el segundo. Chicos, ¿cuándo es el primer control? Muy bien. ¿Y qué materia entra para el control? Para saber nomás si están atentos. Hasta la clase de ayer, ¿no? La clase de ayer. Muy bien. Aguda observación. ¿Ven? Entonces, eso es lo bueno, que entre todos se pueden responder esas preguntas. La materia está el lunes, está la materia de ayer. Entonces, supongamos que alguno de ustedes hubiese, por ejemplo, escrito esta fórmula. ¿Ya? Esta es la respuesta que hubiesen presentado ustedes. Pero resulta que en la pauta yo coloqué la opción 2. Yo coloqué esa opción como respuesta. Si, por ejemplo, llega un alumno y me escribe A1 más A2, y en la pauta ve que dice suma A1, 2 puntos A2, ¿eso quiere decir que lo que ustedes hicieron esté malo? No, porque llegó hasta el mismo resultado. Diferente sería si pusiera como si fuera A1 más A3 y él pusiera A1, 2 puntos A3, según yo, porque ahí significaría que él tomó el número que está entre medio. Claro, o sea, estaría tomando más de lo que nosotros nos están pidiendo. Entonces, eso quiere decir de que si ustedes presentan, por ejemplo, esto o esto, en cualquier caso van a tener todo el puntaje del ejercicio, independiente de que no se vea igual que en la pauta. Porque ustedes ven que un mismo ejercicio lo podemos resolver de varias maneras. ¿Ya? Ese es el punto al que yo quiero llegar. De que no porque no se vea, y eso es algo que yo generalmente no logro hacer que los chicos lo entiendan. Que muchos reclaman que, pucha, es que si no está igual que en la pauta, entonces tengo todo malo. Y no es así. ¿Ya? Hay que analizar la coherencia de la fórmula. Pero una cosa súper importante para el control y en general para todas las evaluaciones es que todos los resultados se tienen que justificar con fórmulas, salvo en aquellos casos
en donde el uso de la fórmula sea optativo, pero eso se les va a decir. O sea, ustedes no pueden poner, por ejemplo, no sé, en vez de poner algo como igual a 1 más a 2, en vez de escribir una fórmula, ustedes lleguen y ponen, por ejemplo, 100 como el resultado, eso va a estar malo, independiente de que el resultado esté correcto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fórmula. Si no hay fórmula, el ejercicio no se corrige. ¿Ya? Eso es bien importante, porque si no, no queda claro de dónde sacó los resultados. ¿Ya? Vamos a la parte del sueldo líquido con fórmula. Esto lo hicieron todos bien, prácticamente. ¿Ya? Entonces esto va a ser más que nada como repasarlos nomás y felicitarlos por el buen trabajo que desarrollaron. Voy a buscar aquí la instrucción. Aquí está, sueldo líquido con fórmula. Vamos a tomar esto. Vamos a pegar acá. Esto lo vamos a tirar para allá. Lo tiramos para acá. Y listo. Dice así. En referencia al primer sueldo líquido de la columna sueldo líquido y hacia abajo calcule los pagos mediante una fórmula. En la fórmula de la segunda celda, referencia al sueldo anterior y súmele 17.839. O sea, ponen esto. La primera celda del sueldo líquido con fórmula está ubicado en K10, si no me equivoco. Luego, ponen el signo igual y pinchan la primera celda. ¿Qué significa haber colocado igual K10? Cuando ustedes colocan igual K10, lo que están haciendo es hacer esa referenciación del primer sueldo líquido. Hacer esto, cuando ustedes ponen igual K10, lo están referenciando a través de una fórmula. Así que eso es lo correcto. Ustedes colocan, apretan después, por supuesto, la tecla Enter. ¿Y qué es lo que van a obtener a cambio? Van a obtener, chicos, el primer valor. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esto se vaya incrementando? ¿Se acuerdan que les decía que los valores que van hacia abajo son iguales al valor de la celda anterior más el incremento de los 17.839 para que esta cosa funcione bien? Así que ustedes vienen para acá, a esta celda, y dicen, ya, el valor de esta celda, aquí lo que va a ser igual. Va a ser igual al valor anterior, o sea, acá 10, más ese incremento de 17.839 que nos dice el ejercicio. Y le damos Enter. Hasta ahí, ¿cómo andamos, muchachos? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo debería hacer en la próxima celda? La próxima celda tiene la dirección K12. ¿Y qué es lo que debería hacer K12? Para que esto lo veamos bien. El valor de la celda K12 debería ser igual al valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior a K12? El valor anterior a K12 es el que tenemos ahí, o sea, va a ser K11 más los 17.839. O sea, siempre, si aquí yo tengo el número 12, aquí voy a tener el 11. Si aquí yo quiero calcular K13, o sea, el valor que venga acá, ahí donde está el punto, va a ser el valor anterior, o sea, K12 más 17.839. Ese número va a quedar fijo. Bueno, ¿cómo lo van a hacer ustedes para manipular esta información? Fíjense que vamos a borrar aquí todos los dibujos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Fíjense en esto. Yo estoy parado en la celda K11. K11, en la fórmula me dice K10 más 17.839. Fíjense qué es lo que va a pasar ahora para abajo. Si yo tomo el punto verde y lo desplazo una celda para abajo, se dan cuenta que me dice 682.919. Si le hago doble clic a esa celda para ver qué fue lo que hizo el Excel, se van a dar cuenta ustedes que me está referenciando a la celda anterior, el K11, y le está sumando 17.839. Eso quiere decir en buenas cuentas, de que si ustedes toman el punto verde y le hacen doble clic, van a tener automáticamente todos los números para abajo.
El ejercicio finalizaba con que ustedes le colocaron el borde inferior grueso en la última fila. Lo seleccionamos, borde inferior grueso, y con eso ya estamos completamente listos. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué se selecciona la primera celda? ¿Por qué no llegar y escribir 647, 241? Por una razón muy simple. Y esta es una de las diferencias fundamentales que hay entre trabajar con fórmulas y trabajar con secuencias. Porque si yo digo que esta celda es igual a esta, eso quiere decir que cualquier cambio que yo introduzca en esta celda va a tener un impacto hacia allá. Por ejemplo, para que esto lo vean bien, supongamos que el sueldo inicial no eran 647 y 241, sino que el sueldo, fíjense bien nomás qué es lo que va a pasar en esta pantalla. ¿Bien? Recuerden que todo esto está registrado en un video. El sueldo original hubiesen sido 750.000 pesos. Le doy Enter. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó acá, muchachos? ¿Se dieron cuenta de este detalle, no? Si aquí yo voy al primer sueldo y te lo cambio por cualquier número, le doy Enter. Se dan cuenta de que me cambió automáticamente toda la columna. Todos los valores se actualizaron. ¿Por qué se actualizaron? Porque la primera celda es igual a la anterior. O sea que si yo hago un cambio aquí, le pongo 7,5 millones, me lo va a repetir allá. ¿Y por qué cambiaron los valores que hay para abajo? Por la sencilla razón de que te toma el valor anterior y le suma 17.839. Pero ¿qué es lo que es el valor anterior? El valor anterior es el que está en K10. Ah, pero resulta que K10 es igual a J10. O sea que por transitividad, si cambia esta celda, también va a cambiar el valor de esta celda. ¿Se entiende esa parte? De ahí vemos lo tuyo, Francisco. O sea que eso genera un efecto dominó. O sea, aquí yo le pongo, por ejemplo, 15 millones. Listo. ¿Ya? Aquí está, así está la cosa. Pero fíjense, que si aquí yo le pongo 15 millones, se dan cuenta que... Fíjense que acá yo le pongo 15 millones, pero los números para abajo no se actualizan, no cambian, siguen siendo los mismos de delante. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que toda esta columna, el sueldo líquido, se hizo sin fórmulas. Entonces, como se hizo sin fórmulas, tendríamos que volver a seleccionarla y volver a usar el generador de secuencias. En cambio, con esto, no. Aquí, como hay una fórmula, está referenciada en forma automática. Eso es lo que está pasando con esta parte. Así que yo voy a volver atrás para no echar a perder los números. Y ahí está. ¿Qué es lo que decía Francisco? Francisco, ¿tiene alguna consulta hasta ahora, no? Francisco Pérez. Sí, profe, es que no me quedó claro cómo sacar el sueldo líquido con fórmula. Aquí lo único que yo hice fue ir siguiendo las instrucciones. Me decía referencia al primer sueldo líquido de la columna. Entonces, mira, yo voy a borrar, Francisco, voy a borrar toda la columna, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo. Referencia al primer sueldo líquido. Entonces, tú vas en la primera celda, pones el signo igual, y luego pinchas la celda que tiene el primer sueldo líquido. ¿Sí? Eso es referenciar. ¿Ya? No es llegar y escribir el número, no es escribir, por ejemplo, 6, 4, 7, 2, 41, como había en algunas tareas. No es eso. Referenciar significa decir, yo quiero que el valor de esa celda, de la primera sueldo líquido con fórmula, sea exactamente el mismo del sueldo líquido. Exactamente el mismo. Entonces ahí tú la apretas. Y ahí tienes el primer valor. Pero ahora tú dices, bueno, ahora yo quiero seguir construyendo los términos que vienen hacia abajo, ¿cierto? Los números. ¿Cómo los voy a calcular? La primera fórmula, por decirlo de alguna forma, Francisco, es diferente del resto.
¿ya? Porque la primera fórmula te agarra el valor inicial, pero el resto de las fórmulas lo que hacen es tomar el valor anterior, o sea, ¿qué número debería venir acá abajo? Ahí es donde estoy escribiendo puras S. Deberían ser los 647.241 más 17.839, ¿verdad? Porque de esa forma tú estarías haciendo el incremento. Bueno, ¿cómo lo consigues? Yo digo, el valor que tiene esta celda tiene que ser igual. O sea, de la segunda celda de esta columna, tiene que ser igual al valor anterior. ¿Estamos de acuerdo que el K10 es el valor anterior del K11? ¿Sí? Porque esa es la parte fundamental. Entonces, ya, es el valor que había en el mes anterior, ¿ya? Porque se entiende que estamos ahí, el sueldo de febrero será el sueldo de enero, el mes anterior, más los 17.839. Ok. ¿Cachai? Le apretamos Sí. Enter. Y ahí tenemos los 665. Perfecto. Pero ahora, Francisco, estaremos de acuerdo que no tiene ninguna gracia, no tiene ningún chiste, por ejemplo, que yo empiece a escribir las fórmulas de una por una, ¿cierto? No terminaríamos nunca. La idea es como decirle al Excel, ya compadre, este es el tipo de fórmula que yo quiero que tú hagas y yo quiero que ahora tú simplemente me calcules todos los números que vengan para abajo, ¿cierto? Yo me quiero olvidar de esto. Entonces, para hacer eso, tú simplemente vas a la celda, Francisco, y presionas en el punto verde que está en la esquina inferior derecha, le haces doble clic en ese punto. Ahí, pum, pum, Ok. listo. Y se fueron todos los números para abajo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque mira, por ejemplo, si yo voy al mes de agosto, 23 de agosto del 2005, se supone que el sueldo de agosto debería ser el sueldo de julio más 17.839, debería ser el mes anterior. Entonces, si tú vas a la celda, tú ves que todo esto lo calculó automático el Excel. Entonces tú le haces doble clic a la celda. ¡Pum! ¿Y qué es lo que puedes observar tú? Al hacerle doble clic, tú puedes explicarte a ti mismo cuál es la fórmula que justifica el número que estás observando. Si tú ves, acá te va a decir K16 más 17.839. Estamos de acuerdo que el 17.839 es fijo, ¿cierto? Todos los meses era fijo que a estas chicas le iban subiendo el sueldo. Sin embargo, ¿qué es lo que es K16? K16 tú ves que está escrito con celeste, no está escrito con negro. K16 está referenciando a la celda anterior. ¿Y cómo sé yo cuál es la celda anterior? Si te fijas, K16 está en celeste y la celda anterior está con un fondo celeste. O sea, es como decir, Francisco, esa es la celda que estamos referenciando. Y de acuerdo al contexto del problema, el K16 está representando el mes de julio del 2005, o sea, el mes anterior a agosto, por razones obvias. Entonces, el sueldo del mes de julio, el sueldo del mes anterior, sumado con esta constante de 17.839. Y eso es lo que permite justificar, Francisco, el por qué tú tienes todos estos números. Por ejemplo, si aquí yo me voy hasta el 23 de mayo del 2016 y le hago doble clic, tú ves que me está referenciando el sueldo de abril del 2016. Vale decir, del mes anterior. Esa es la cosa. ¿Cómo quedamos ahí? Ahí entendí perfecto, profesor. Gracias. ¿A la perfección? Perfecto. Esa es la idea, chicos. Una cosa, como ustedes se han dado cuenta, porque yo se los digo, o sea, me ha pasado en semestres anteriores, que a veces los chicos dicen, profesor, una cosa, cuando ya están revisando el certamen o el examen, y te dicen, profesor, una cosa, a mí hubo una materia que yo nunca la entendí, me dijo una vez un alumno, pero me dio vergüenza preguntar. ¿Y por qué le dio vergüenza? Porque pensó que sus compañeros se iban a reír, que lo iban a agarrar por chuleteo, o que el profe se iba a enojar. Así como, ¿cómo no entiende este cabrón? Así, no. La idea es que si ustedes no entienden algo, lo pregunten. Así que por eso yo no tengo ningún problema en volver a repetir la misma explicación. ¿Ya? La única cosa que a mí me da lata,
Ya, para ser honesto con ustedes, es tener que repetir a cada rato que los controles son en las ayudantías. Es una de las cosas que me revienta así estar repitiendo a cada rato. Que digan, profe, pues ya hay control. Eh, no, sí, la primera clase dijimos que los controles son en la ayudantía, no son en las clases. Es como lo único, pero lo que sean cosas así de materia, que no entendí la fórmula o el ejercicio, eso ahí se explica de nuevo, ¿ya? Así que para que no tengan problemas. ¿Alguna consulta, muchachos? Antes de avanzar con el próximo punto. Yo tengo una duda, pero medio aparte, profe. O sea, también es del Excel. Dígame. Cuando le envié el correo me di cuenta que en la fecha cambió de ser el formato día, mes, año y pasó a ser mes, día, año. ¿Eso es normal? Eso depende del formato de fecha. Me atrevería a decir, Hernán, que eso tiene que ver con el formato de fecha con el que con el que está configurado tu computador. Y que Excel simplemente lo hereda, ¿no? Es como decir, si el computador tiene ese formato, entonces el Excel te lo va a tomar de esa manera. Pero fíjate que cuando yo recibí la tarea tuya, la vi con el formato, el Excel mío, digamos, hizo la traducción de formato. Entonces al final no hubo ningún problema para leerlo. Pero me atrevería a sugerirte que revises la configuración en el panel de control de tu computador, que revises la configuración regional de idioma. Ya puede ser que ahí tengas alterado el formato de la fecha y que por eso lo veas distinto. No, pero, profe, en mi computador también se veía así como día, mes, año. Lo que digo en la previsualización del Gmail. Capaz que sea cosa del Gmail. Ah, puede ser. La verdad es que las previsualizaciones del Gmail, para serte honesto, nunca las pesco mucho. En realidad no las pesco. Entonces no te sabría Ah, decir, no te sabría decir, Hernán, si hubiese algún conflicto con eso. Pero como lo importante es que se vea bien en el computador en la versión de escritorio, el Gmail podría pasar mientras tanto a un segundo plano. sí, sí, vale. Era por la duda de si se llegaba a cambiar o había esa posibilidad. No pasa absolutamente nada, así que tranquilo nomás, si tú lo mandas por correo, ten la seguridad de que yo lo vamos a poder leer sin problemas y eso no te va a afectar en tu nota o en lo que sea. Vale, profe, gracias. Listo Profe, pues. di- ¿Sí? disculpe, es que yo igual tengo un problema con el Excel, que ahora cuando trato de poner el signo igual me sale PTS como escrito. ¿What? Lo encuentro ¿Cómo? que pongo Shift, pongo el ¿Ya? 0 para poner el igual ¿Ya? y se me escribe PTS en el Excel. Mm. Mira, No me deja escribir el signo igual. ya, a veces, mira, me pasó varias veces en el laboratorio en la U, en que, por ejemplo, trataba de hacer, no con el signo igual, sino, por ejemplo, abrir un paréntesis, hacer Shift 8, por ejemplo, o hacer el signo gato, o hacer el arroba. Y a veces, por ejemplo, el Excel le mostraba a los cabros como símbolos o cosas nada que ver. Lo que hacíamos en esa oportunidad era que el estudiante tuviera que guardar el Excel, apretar acá en el disquete, ya como si estuviera terminando de trabajar, que cerrara todas las ventanas del Excel que tuviera abierto, todos los archivos de Excel que tuviera abierto, que los cierre, ya no dejar nada abierto. Y después volver a abrir el Excel. Y por arte de magia, después podía volver a escribir los símbolos sin ningún problema. Y aquí lo estoy intentando, como dice usted. Sí, eso por lo menos, digamos, no soluciona el problema, sino que en el fondo es que si te viene como esa crisis, esa emergencia, lo puedes hacer así y no debería, ya, digamos, no debería fallar, ya, pero eso claramente es un problema del Excel, ya. Me sigue Y, apareciendo lo mismo en otro. y tú reiniciaste y lo hiciste
Sí, lo guardé, lo saqué, puse otro nuevo que no había puesto antes y lo mismo. Lo mismo. Mira, en ese caso, Francisco, como tenemos computadores distintos, eh, ¿Mm? tal vez se podría probar con reiniciar el computador. Puede que funcione, puede que funcione. Lo otro sería que reinstalaras el Excel, ¿ya? En el panel de control hay una opción de reparar, ¿ya? De reparar la instalación. Si eso no funcionara, yo te recomendaría que le escribieras a Simona para ver la posibilidad de que tú te puedas conectar a uno de los computadores del laboratorio de la U. Porque eso se supone que están bien configurados, que no deberían presentar problemas, para que tú puedas trabajar fluido y no tengas inconvenientes, sobre todo a la hora de hacer las pruebas. Mm, Podrías probar con esa alternativa. Pero te recomiendo que ya, eso, pero eso de la reparación del Office es algo que igual toma su tiempo, ¿ya? ya. Es que igual se me reinició solo el computador en la mañana, entonces puede haber sido eso. Ah, No sé. ya. Porque no quiero, digamos, caer en el cliché de echarle la culpa a los virus, ¿ya? Porque siempre que el No, computador tiene problemas, ya, tiene un virus. Pero puede que no sea eso, ¿ya? Puede que no sea eso. Y de esto es nuevo, antivirus, por eso me dio la duda y justo de un día antes el control, entonces me dio miedo. Sí, ¿te acuerdas que les decía ayer que generalmente durante los controles o en la víspera siempre ocurren cosas diabólicas como las que te están pasando? De que todo iba bien y justo en el control quiero hacer el signo igual, el humilde signo igual y listo. Ahora, por último, Francisco, si no te quieres dar la lata de reparar el Office, podría, por ejemplo, buscar en internet el signo igual, copiarlo y después por último irlo pegando nomás. Eso No es. sé. No sé, ¿Cachai? O sea, igual ahora intenté con las fórmulas que había puesto copiar y pegar el signo igual y me funcionaba la función al menos. exactamente. Mira, Así aquí Hernán te plantea la misma solución que te da yo. Así que podrías probar con eso. Obviamente que no es lo más cómodo, pero bueno, ya por último, para salir del apuro. sí. Bueno, gracias, profe. Listo, Francisco. Ya, muchachos, ven, hemos arreglado el mundo en este rato. Vamos a guardar. Pero antes de pasar a la nueva materia, me gustaría mostrarles lo siguiente. ¿Alcanzan a ver ustedes? Ahí sí. ¿Alcanzan a ver que es aquí control número 1, miércoles 2 de septiembre de 2020? ¿Se alcanza a ver eso, no? Sí. Sí, perfecto. Ahora, estas son las indicaciones para la prueba de mañana. En todo caso, Florencia igual se les va a dar, pero no está de más recordarlo. Los controles, los enunciados de los controles, se les van a enviar a ustedes sus correos. Ella se los va a mandar por correo al correo de la U, no al correo Gmail, sino que al correo @udd.cl. A ese correo se les va a enviar el enunciado, ¿ya? Cuando ella le diga, ya chicos, se los mandé el correo, ahí tienen que contar hasta 15 o hasta 20, porque eso se demora un poco en llegar, no es así instantáneo. Entonces, después de eso, ustedes ven aquí las instrucciones, que obviamente nadie las lee, pero que ahí están escritas, y ustedes van a encontrar acá una celda de color verde. Entonces, la celda de color verde, ustedes colocan su nombre, la nombre, qué sé yo, voy a poner Juan Pérez, ¿ya? Como un nombre genérico. Nada más que eso, escriben ahí su nombre. Y una vez que ustedes ya escriben su nombre, ahí donde dice forma A, forma B, forma C, forma D, ustedes abren esa hoja y ahí van a encontrar entonces el desarrollo del control, las preguntas, los ejercicios y todo lo que ustedes tengan que desarrollar. Van a tener acá una hoja con las ayudas, algunos atajos de teclado que a lo mejor les podrían servir, ¿ya? Recuerden que pueden ocupar apuntes, pueden ocupar ejercicios de clase, no hay problema. Aquí tienen todos los apuntes. Y tienen acá la distribución de los puntajes. ¿Cuánto es lo que vale cada uno de los ejercicios? La parte 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. ¿Cuántos puntos tiene cada una de ellas? ¿Cuánto es el total de la prueba?
Y tienen acá ustedes la escala de notas, para que más o menos tengan una idea de qué notas se van a sacar en el control. El control generalmente dura lo mínimo que puede durar son 40 minutos. ¿Ya? Hay controles que a veces duran 1 hora. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la dinámica de trabajo? En que ustedes ya desarrollan todas las actividades del control, así como si fuera una guía de clase, ¿ya? Sino como si fuera una guía de clase. Y cuando ustedes terminen de trabajar, y esa parte por favor es súper importante porque para que no les pase ningún chascarro, para que no haya ninguna queja, ustedes guardan el Excel, lo guardan, se aseguran de guardarlo, van al menú archivo, esto es lo que yo les recomiendo para que no tengan problemas. Le ponen guardar como, yo voy a seleccionar por ejemplo un sitio, o sea, en este computador voy a seleccionar el escritorio, por decirles algo, porque el escritorio es como la parte más rápida así para encontrar cosas. Y donde dice guardar como, si ustedes quieren le pueden colocar control 1 enunciado, ¿ya? Pero para que se haga más fácil de entender de quién es la prueba, tienen que colocarle aquí su nombre, ¿ya? Le ponen aquí Juan Pérez, por ejemplo, le ponen guardar, y luego tienen que enviarle ese archivo resuelto, muy importante, el archivo resuelto se lo tienen que enviar a su ayudante, a Florencia, ¿ya? A mí no me tienen que mandar el control porque yo no reviso las pruebas las revisa Florencia, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? El control, la prueba se la tienen que enviar a ella. Y lo otro, que va a haber alguna pregunta de carácter teórico y en ese sentido es muy importante que ustedes cuiden muy bien la ortografía, la puntuación y la redacción, porque eso lleva nota. Por ejemplo, no se coman los tildes, partan con mayúsculas las oraciones, pónganle el punto al final, ocupen bien la S, la C, la Z. Excel es una marca, por lo tanto su nombre parte con mayúsculas. ¿Me entienden? Cosas de ese tipo, cosas que son así como de tercero básico, pero que es bueno tenerla en consideración porque eso también tiene puntaje, ¿ya? Dentro de la prueba, ¿ya? Ese ítem, por lo general de puntuación, ortografía, redacción, valen 5 puntos, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieran como todo bueno y, por ejemplo, se echaron la ortografía, la puntuación y la redacción porque lo escribieron mal, está mal presentado, en vez de tener 40 puntos, tendrían 35 y se tendrían que conformar con un insípido 6. Nunca ha sido muy bueno poner tilde. Entonces llegó el momento, Matías, en que se ponga bueno con eso, porque no hay ninguna excusa para no usar tildes. ¿Ya? Ocupen, porque un profesional, chicos, no solamente tiene que ser alguien que diga, oh, soy ingeniero, no, sino que tiene que saber expresarse bien y tiene que saber escribir como corresponde. ¿Ya? Así que la ortografía, la puntuación, la redacción es muy, muy importante. Por ejemplo, no escribir todo en mayúscula porque da la idea que estuvieran gritando. O sea, escribir ahí como corresponde. ¿Excel puede corregir ciertas palabras? Sí, Excel tiene un corrector ortográfico, pero yo les recomiendo que por último, no sé, pues le pasen el corrector ortográfico al Word y ahí vayan revisando. O sea, si tampoco mañana van a tener que escribir el Quijote de la Mancha, sino que será una pregunta de respuesta corta, ¿ya? Bien redactado, ¿ya? Usar bien los conectivos gramaticales, los conectores, ¿ya? Ahí les va a penar un poco la PSU del lenguaje. Bien redactado, bien escrito, bien presentado todo ese punto, ¿ya? ¿Alguna consulta con eso, muchachos? Ah, y lo otro. Cuando manden el archivo, ustedes tienen que asegurarse en su correo electrónico, que la bandeja de correos enviados figure la prueba que ustedes querían mandar. ¿Por qué ha pasado? Por ejemplo, que una vez un alumno me mandó
desde el mismo laboratorio de computación, me mandó una planilla de Excel que no era el certamen. Me mandó una guía de ejercicio que había quedado de contabilidad, algo que no tiene nada que ver con el curso. Y a ese alumno le tuve que poner un 1, porque se equivocó, ¿ya? Así que, ojo con eso, ¿ya? Este nombre no quiere decir que si ustedes dejan en blanco la parte del nombre, no quiere decir que no se les vaya a revisar. Pero ¿en dónde va a ser difícil entender? Si ustedes no le ponen el nombre acá, por ejemplo. Porque si aquí dice Juan Pérez, ya Florencia va a saber que tiene que ir a la planilla y selecciona Juan Pérez y empezar ahí a asignar los puntajes. Pero si no le aparece, se le dificulta más la tarea. ¿Ya? Es más que nada para que el proceso sea un poco más ordenado. Eso. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Profe, se envía al mismo correo que nos enviaron el control, ¿cierto? Claro, porque de hecho Florencia se los va a enviar desde su propio correo de la U. Entonces ustedes le pueden responder el mismo correo a ella con la respuesta. Así como quien responde el correo, se lo responden, pero con el archivo ya como corresponde. Esa es la cosa. Pero en ningún caso me los tienen que mandar a mí. ¿Ya? El archivo se lo tienen que mandar a ella. Profe, otra cosa, ¿cuáles son, que dice las consultas se atenderán a través del chat que provee el correo institucional? ¿Cuál es ese? No me acuerdo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace lo del chat del correo institucional? Muy buena pregunta. Voy a pausar lo del chat del correo institucional. Es bastante sencillo. Esto prefiero que no lo hagamos así como entre todos porque si no vamos a perder mucho tiempo. Pero la cosa es más o menos así. Les voy a compartir ahora la pantalla completa. ¿Alcanzan a ver ustedes el reloj de mi computador? ¿Y los iconos que tengo acá? Sí, Ya, entonces ahora ustedes ven la pantalla completa. Entonces yo voy a ir acá a la segunda pestaña. Tenemos acá la ventaja de los recibidos. Ustedes van a su correo de la U. Esto yo generalmente lo hago en la versión de escritorio. ¿Ya? Si ustedes tienen Hangout instalado en sus teléfonos, puede ser más fácil. Ustedes van al correo, pinchan acá en el icono de la tuerca. Esto no es necesario que lo hagan ahora porque esto va a quedar registrado en el video, así que lo pueden revisar las veces que lo estimen conveniente. Nos vamos acá al menú de la configuración y yo le pongo ver toda la configuración. ¿Ya? Toda la configuración. Esperamos que cargue el menú y ustedes van a ver aquí una tracalada de mensajes, de cuestiones de este tipo. En la pestaña general, si es que no la han cambiado todavía, en la pestaña general, se dan cuenta que hay un montón de cuestiones que incluso hasta a mí se me hace un poco se me hace un poco complicado encontrarlo porque no aparece. Tengo que encontrar aquí la opción que dice chat. Aquí, chatear y reunirse. Antes chicos, este menú se llamaba chat, a secas. ¿Ya? Entonces, para ordenarnos un poco, lo que ustedes tienen que hacer aquí son dos cosas muy sencillas, que no tienen ninguna complejidad. Primero, ustedes van acá al menú de la tuerca, al que está arriba. Si les dice, si aprietan el menú de la tuerca y les aparece toda esta zona, están listos. Si en cambio presionan en la tuerca y no les aparece, seleccionen la opción que les había mostrado delante de mostrar la configuración completa. Luego, de la parte de la configuración, esto en el correo de la U, buscan donde dice chatear y reunirse. Se fijan aquí donde dice chat y esta es la parte fundamental de todo, que aquí dice Hangout activado. ¿Ya? Por lo menos en noviembre del año pasado, aquí simplemente decía chat activado. ¿Me entienden? Estos gallos cambiaron el menú. Una vez que ustedes le ponen Hangout activado, se les va a habilitar esta zona. ¿Ya? Para aquí, para que ustedes puedan hablar. Y luego, si ustedes no lo tienen activado, si está desactivado, ustedes van a tener que presionar en el botón de guardar cambios. Guardar los cambios
la página se les va a actualizar y ahí van a tener ustedes la ventana de chat. Entonces, para poder hablar con alguien, para poder hablar en este caso con Florencia o poder hablar conmigo durante los certámenes, simplemente apretan en el botón más, buscan aquí el nombre, empiezan a tipear el correo de su amigo, digamos, interesado, les va a llegar una confirmación y el resto apretar un botón y estamos listos para hablar. No tiene ninguna complejidad. Y lo bueno es que a través de ese chat se pueden hacer videollamadas en caso que alguien tuviera un problema, por ejemplo, que, no sé, un problema con el computador o algo que se pueda solucionar así rápidamente. Así que eso es más que nada. Esto prefiero que no lo hagamos entre todos porque, como les decía, nos va a quitar mucho tiempo, pero lo bueno es que ustedes pueden revisar este video las veces que sea necesario. ¿Alguna consulta, muchachos? Ya, muchachos, vamos entonces a revisar la guía número 5 del curso, en donde vamos a aprender a trabajar con una de las habilidades básicas que todo estudiante de Excel debería tener, que es identificar el momento, identificar la necesidad de colocarle nombre a un rango. Quizás eso por ahora no les dice mucho, pero a medida que desarrollemos este ejemplo introductorio, nosotros lo vamos a entender mejor. Vayamos, por favor, a la hoja que dice referencia de celdas. Vayan allá, por favor. Referencia de celdas. Primero vamos a hacer la presentación del problema para contextualizar mejor la cosa y para que ustedes lo puedan entender sin problemas. Dice, supongamos que a fin de año queremos hacer un asado para celebrar el término de las actividades académicas y a través de este rango que ustedes ven hacia abajo aparece el desglose, aparecen desgloses de todas las cosas que nosotros vamos a comprar para hacer el asado. ¿Ya? Y todas esas cosas las fuimos agrupando en torno a categorías. O sea, tenemos carnes, tenemos acompañamiento, tenemos vestibles, tenemos postres y tenemos el otro tipo de insumos que son necesarios para hacer el asado, como son la parrilla, el carbón, el diario, qué sé, los fósforos. Tenemos entonces esas 5 columnas. ¿Ya? Y nos piden acá calcular el subtotal. Si no fuera por la instrucción, ¿cómo calculan ustedes el subtotal? ¿Cómo lo harían ustedes para calcular el subtotal a pagar? Nos dice precio por cantidad. ¿Esa fórmula les parece intuitiva a todo el mundo? Pondría multiplicación hacia el lado o producto hacia el lado y por la cantidad y el precio. Exactamente, ¿cierto? Porque cuando me dicen el lomo, 8.000 pesos, se entiende que vale 8.000 pesos el kilo de lomo, ya suponiendo que ese fuera el precio. Y cuando dice 15 unidades de medida, que eso es lo que significa UM, es porque vamos a comprar 15 kilos, ¿ya? Si va a ser un asado grande. Entonces, si un kilo me vale 8.000, ¿cuántos kilos me valen 15.000? Bueno, eso es simplemente una regla de 3, ¿ya? Y la regla de 3, como resultado, nos dice que tenemos que multiplicar el precio por la cantidad. Entonces ponemos aquí el signo igual. Si yo quiero multiplicar el precio por la cantidad, ustedes escribirían, por ejemplo, esta fórmula así como igual 8.000 por 15. ¿Lo pondrían así? No. ¿Por qué no lo escribiría así, Joaquín? ¿O cómo lo plantearías tú? Hay que el equivalente. Hay que colocar la celda de I13, creo que es, por J13. Eso. ¿Por qué? Porque si aquí yo le coloco 8.000 por 15, le doy Enter, claro, me va a decir, pero profe, si aquí no está. Pero si yo propago todo para abajo,
no creo que en todas las cosas me gaste 120 lucas. Entonces, tengo que colocar igual. Y 13 multiplicado con J13. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar si aquí yo le doy Enter? Y 13 por J13. Si le doy Enter, oh, me aparecen los signos gatos. Pero si me aparecen los signos gatos, no importa. No importa que me aparezca eso. Yo sé que eso está en la columna K. ¿Te ven? La letra K se iluminó. Doble clic entre la letra en donde está el problema y la letra siguiente, en la frontera, doble clic y se acabó el problema. Pero, ¿qué fórmula deberíamos tener acá abajo? Acá abajo, ustedes ven que la fórmula debería ser, en este caso, debería ser I13 multiplicada con el valor de J13, ¿cierto? Esa fórmula es la que debería estar escrita ahí. Lo hice con producto. Es I13, es que es lo mismo. Exactamente lo mismo, porque cuando tú colocas producto I13 por J13, estás multiplicando un solo número, que es el resultado de I13 por J13. No está mal hacerlo así, pero recomiendo, Tomás, que con la función producto tengas mucho cuidado. Es una función engañosa. Porque cuando no se seleccionan bien los rangos, por ejemplo, te podría multiplicar todos estos números para abajo entre sí, y ahí obtendrías un resultado nada que ver con lo que uno espera. Te aconsejo, para que te vayas a la segura, que trabajes siempre con el signo de multiplicación. Aquí yo tengo I13 por J13, y simplemente ustedes le hacen doble clic en el punto verde, y ahí deberían tener ustedes todos los valores hacia abajo. ¿Por qué pasó eso? Miren, fíjense en una cosa. Voy a rayar aquí encima de la planilla para que ustedes lo vean mejor. Cuando yo estoy propagando, ¿hacia dónde estoy propagando yo? ¿Estoy propagando hacia abajo o estoy propagando hacia el lado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo estoy propagando hacia abajo o hacia el lado? Cuando yo tengo los 120.000 y completé con la fórmula. ¿Hacia dónde nos fuimos? ¿Hacia abajo o hacia el lado? Nos fuimos hacia abajo. Bien, Valentina. Entonces, cuando yo me voy hacia abajo, yo sigo esa flecha. Voy hacia abajo. Pero cuando yo voy hacia abajo, quiero que se den cuenta que en la primera celda, aquí voy a hacer así como una línea una línea punteada. Podríamos decir que esa flecha que apunta hacia abajo te está partiendo en el número 14, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo me propago hacia abajo, ¿qué es lo que pasa con los números de las filas? Copian como el mismo formato. Ya, pero aquí los números van creciendo, ¿cierto? 14, 15, 16, van aumentando de uno en uno. ¿Y qué es lo que hace el Excel cuando cuando yo le hago ese doble clic para que me propague? Lo que hace es decir, las letras, como yo me estoy propagando para abajo y no estoy cambiándome de columna, el Excel dice ya, ¿cuáles son las letras que intervienen acá? En la primera fórmula teníamos la I y teníamos la J. Como yo me estoy propagando para abajo, lo que estoy haciendo variar son las filas, los números. Ustedes ven que las letras no se van a tocar. Entonces, cuando vayamos a la primera fórmula automática, ustedes van a ver que aparecen las mismas letras, la I y la J. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que como yo me propago para abajo, los números son los que se van a empezar a incrementar en una unidad. Ustedes ven que al principio yo partí con el número 13 y con el 13. Entonces aquí me va a tocar el 14 y me va a tocar el 14. ¿Ya? Si aquí yo hubiese tenido, por ejemplo, el número 13 y aquí hubiese tenido el número 24,
en la próxima celda habría tenido el 14 y habría tenido el 25. O sea, a todos los números hacia abajo, todos los números que intervienen en la fórmula, que aparecen referenciados en las direcciones de celda, a todos los números de la fila les va sumando 1 a medida que tú te propagas para abajo. Y las letras que intervienen ahí te las dejas fijas. Pero cuando tú te propagas para el lado, ocurre todo lo contrario. Vale decir, los números que intervienen te los dejas fijos, pero las letras, entre comillas, se van sumando en una. Entendiendo, por ejemplo, que E más 1 es F, que F más 1 es G, que G más 1 es H, y así sucesivamente. ¿Estamos bien con esa explicación? ¿De qué es lo que pasa cuando uno propaga hacia abajo? ¿Y qué es lo que sucede acá, muchachos? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo propago para hacia abajo, ustedes van a ver I15 por J15, o sea, te está tomando el precio unitario y la cantidad del elemento actual. O sea, por ejemplo, de la carne de chancho actual, me está calculando el subtotal que se va a pagar por el chancho. Y así sucesivamente hacia abajo. Bueno, ahora tenemos que calcular el total a pagar. ¿Cómo calcularían ustedes el total a pagar, muchachos? Igual suma y sería K12 con la... Tomamos aquí en la suma de todos los subtotales, ¿cierto? O sea, tomamos aquí el K13, que es el primer subtotal que tenemos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para propagarnos hacia abajo? Tenemos varias alternativas. Una de ellas es que ustedes pinchen el K13 y con el botón izquierdo del ratón, ustedes se propaguen también hacia abajo. Y así, hasta que lleguen al último valor. Esa es buena alternativa. La otra es que ustedes pinchen la primera celda, suelten el ratón, aprieten Control Shift y propaguen hacia abajo. Y ahí automáticamente les va a seleccionar el rango. K13, 2 puntos, K74. ¿Ya? Recordemos, ¿qué significan los 2 puntos? Los 2 puntos significa hasta. O sea, eso significa en el contexto de este ejercicio que tenemos que sumar todos los subtotales que parten en la celda K13 y que llegan hasta la celda K74. Vamos a Enter. Y ahí tenemos el valor del asado, 1.608.000 pesos. ¿Ya? Ese es el valor total del asado. Ahora, ¿qué pasaría si que yo me hubiese equivocado y aquí en vez de poner 2 puntos, hubiese puesto un punto y coma? Miren, ¿se dan cuenta de la diferencia entre que la fórmula tenga los 2 puntos y que tenga un punto y coma? De hecho, hay una diferencia muy grande, pero ¿cuál es? En términos visuales. Fíjense, con los 2 puntos, fíjense cómo se ve todo esto. Cómo se ve lo que está dentro del paréntesis, con los 2 puntos. Y si ahora en vez de 2 puntos le pongo un punto y coma, fíjense qué es lo que pasó ahí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Se suma primero, bien, bien Valentina, súper bien. Cuando yo le coloco el punto y coma, el Excel te va separando por colores los argumentos. Fíjense que el K13 aparece iluminado como el número 1 y el K74 como el número 2. Y si ustedes se fijan, aquí yo tengo un rectángulo celeste y hacia abajo tengo un rectángulo de color rosado. Pero ¿qué pasó con los números que están entre medio? Los números que están entre medio no están considerados. Entonces, cuando yo apriete Enter, me va a dar 174, porque en el fondo lo que hizo fue sumar 120.000 con 54.000. Y eso nos da, obviamente, 174.000 pesos. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? La diferencia tan sutil entre poner un punto y coma y poner 2 puntos. Pero cuando uno lo selecciona, los 2 puntos se escriben en forma automática. Entonces, cuando yo coloco los 2 puntos, miren, fíjense, con el punto y coma me marca el primero y el último, pero cuando le pongo los 2 puntos, automáticamente la selección te está agarrando todos los valores que vienen hacia abajo.
Damos Enter y tenemos entonces 1.608.000 pesos. Hasta ahí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, plantéelo. Exactamente, todo nice. ¿Eh? O sea, esa es la diferencia fundamental ya entre colocar los dos puntos y el punto y coma. Literalmente hay un abismo de diferencia. En vez de tomar solamente los extremos con los dos puntos, agarramos todo el rango. Vamos a ver ahora en la etapa 2, el cálculo del valor de la cuota. Por intuición, así como por cachatía. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota que se tiene que pagar? Porque me imagino que todos en algún momento habremos hecho eso. Queremos organizar un brillo, queremos organizar un malón, alguna cosa así, y queremos saber cuánto es lo que tiene que poner cada uno. ¿Cómo se calcula eso? Habría que dividir el total a pagar con las personas, ¿no? Exactamente, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que tiene con cuánto se tiene que poner cada uno? Bueno, vamos a ver aquí la instrucción. En este rango, que ustedes ven acá, este rango, pero tan piñufla, dice, vamos a simular el valor de la cuota que se tendría que pagar. Consideren ustedes que son hartos insumos, así que no es un asado como para 4 o 5. El valor de la cuota... Perfecto, Hernán, no te preocupes. Vamos a simular el valor de la cuota que se tendría que pagar si suponemos que al asado puedan venir 50, 60, 70, 80, 90 o 100 personas. O sea, si vienen 50 personas, ¿cuánto es lo que tiene que pagar cada uno? Si vienen 60, ¿cuánto tiene que pagar cada uno? Si vienen 70, ¿con cuánto se pone cada uno? Chicos, ¿qué debería pasar con el valor de la cuota con respecto al número de participantes? ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de participantes en el asado? ¿Qué pasa con el valor de la cuota? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de la cuota es inversamente proporcional a la cantidad de sujetos que asistan al evento, ¿cierto? Está claro. Para eso divide el total del presupuesto con la cantidad de participantes. O sea, es lo mismo que ustedes habían señalado. Y redondea el resultado cero decimal. Esta es una cosa bien importante, ¿eh? Bien importante este asunto. Cuando nos dice redondee, ustedes ven que aparece redondee todo con mayúscula, con rojo, como una forma de llamar la atención, ¿ya? Redondee significa que cuando ustedes vayan a partir la fórmula, tienen que empezarla con el verbo redondear, ¿ya? ¿Por qué yo voy a redondear para empezar? Ustedes saben que cuando se hace una división, ¿ya? Estaremos de acuerdo en que el numerador no siempre es un múltiplo del denominador. O dicho en otras palabras, la división no siempre es exacta. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? En que la división no siempre es exacta. Y como no es exacta, eso quiere decir que el resultado de la división puede tener hartos decimales, ¿cierto? Puede tener hartos decimales. Entonces, sabiendo que acá en Chile nosotros no trabajamos con centavos, yo le podría decir, por ejemplo, a un fulano de que tiene que poner, por ejemplo, 5.300 pesos con 74 centavos. ¿Podríamos decir eso? ¿Qué creen No ustedes? se tiende a redondear. Eso, y esa es la importancia de redondear, porque aquí decimos, compadre, usted aquí no le trabajamos a centavos, entonces tenemos que redondear esto para que cada uno pueda aportar una cantidad entera. Ya, ¿cómo se hace eso? Ponemos igual y decimos ya, la función que queremos utilizar se llama redondear. Perfecto, entonces usted empieza a escribir redondear. Redondear. Ah, ya. No tienen para qué escribir no tienen para qué escribir las 6 primeras letras, basta con que pongan las primeras nomás y listo.
Pero esto yo lo hago para que se me haga más rápida la búsqueda. Entonces aquí selecciono redondear con la flecha. Y para terminar de completar el nombre de la función, nunca hay que apretar Enter. Si aprietan Enter, va a pasar esto. ¿Ven? Esto simplemente es con la tecla tabulador. Tabulador, siempre es la que está al lado de la letra Q. Marcan ahí. Ah, ya. Y ahora tenemos que ver el número. Cuando dice número, ahí entra en negritas, escrito en negritas, el Excel nos está diciendo en el fondo cuál es el número que tú quieres redondear. En este caso, el número que yo quiero redondear, aquí es lo que corresponde, chicos. Corresponderá al valor de la cuota, ¿verdad? Esa cuota que te puede quedar con decimales. Y el valor de la cuota es el valor total dividido entre la cantidad de participantes. El valor total. ¿Estamos de acuerdo que aparece en la celda M13? Ahí tenemos el total. Pincho nomás la celda M13. Y ahí me está trayendo el número 1.608.000. Independiente de que sea una celda combinada. Da lo mismo. Dividimos. Profe, ¿cómo se divide en Excel? Muy simple. Ahí nomás. Hacen la barra diagonal. O presionando Shift 7. Ah, ¿y el total con qué se divide? Total se divide con esto. Con el número de personas que asisten al magno evento. 50 personas. Podríamos decir que es M13 dividido en T18, ¿no? Ahí tenemos Pero, el total. profe, que ahí diga personas no influye, o No. toma solo el... Lo que pasa es que ese parte donde dice personas entre corchetes, eso es simplemente un adorno que se puso como efecto de formato personalizado del número. Pero mire, qué bueno que lo pregunte. Si aquí yo le hago doble clic a la celda, me voy a dar cuenta que el valor verdadero que está almacenando es un 50. Si yo hago control 1 para ver el formato de la celda, me voy a dar cuenta que persona está escrito entre comillas. Eso no influye para nada en el... Eso no influye absolutamente en nada en el cálculo. Colocamos el total a pagar, dividimos con el total de personas, porque esa celda no es un texto, es simplemente un número que tiene un formato. Y ahora punto y coma. ¿Ya? Aquí nos dicen redondea 0 decimal. Lo dice en esta parte de arriba. Entonces le ponemos un 0. Obviamente, le pongo un 0. Le damos enter. Y me dice en el fondo que si vienen 50 personas, cada uno tiene que poner 32.160 pesos. Perfecto. Entonces, si yo quiero ver cuánto tendrían que hacer hacia abajo, yo simplemente tendría que tomar el punto de color verde y propagar. Y con eso tendríamos los valores de las cuotas. Si ustedes propagan los valores, estas celdas deberían aparecer todas con una raya, ¿verdad? Esa raya, como esto está en formato de contabilidad, esta raya significa de que la celda vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque se ha producido un error que ha sido absolutamente a propósito, ¿ya? ¿Cómo se arregla ese error? ¿Por qué se produce ese error? ¿Y cómo se arregla ese error? Es lo que vamos a ver nosotros en la clase del próximo lunes. Que estén muy bien, gracias por la asistencia, por la participación y será hasta la próxima semana. Chao, chao.